Mensajes con el doctor Alberto Morales. Se puede comunicar con el doctor Alberto Morales a la siguiente dirección: am201945@gmail.com. Teléfono 506-7167-4876. Apartado postal 228-3100, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, Centroamérica. El doctor Alberto Morales se pone a sus órdenes. Que Dios les bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy buenas noches, estimados hermanos en Cristo. Les habla el doctor Alberto Morales para servirle. Hoy vamos a la lección número 5. El tema es la palabra de Dios. Hay una pregunta interesante y es esta: ¿cuál es la importancia de la Biblia en mi vida? Bueno, lo que separa al cristianismo de toda la gente religiosa es su afirmación de poseer por escrito la Biblia, la autoridad suprema, absoluta y suficiente de Dios. La Biblia, hermano, es importantísima para que el cristiano crezca en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Los principios, normas y reglamentos por medio de los cuales el cristiano debe dejarse gobernar en todo aspecto de su vida se encuentran en las páginas gloriosas de la Biblia, la santa palabra de Dios. El propósito de esta lección en esta noche es que el cristiano aprenda bien los conceptos básicos de la Biblia, que los aplique a su vida diaria y que entienda que los principios bíblicos deben de conducirlo en todas las áreas de su vida, en su caminar con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios está activa en la salvación. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios está activa en la salvación. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 23, enseña que el hombre renace, es decir, nace de nuevo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agente que produce el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. En el libro de Efesios, usted puede leerlo ahí, capítulo 2 y el verso 8, afirma que somos salvos por gracia, por medio de la fe. El libro de Romanos, capítulo 10 y verso 17 dice claramente: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 21 establece: la palabra de Dios plantada en el corazón, en la mente, puede salvar, dice, vuestras almas. El resumen del Evangelio que hace el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 15, del verso 3 al verso 4, contiene 3 partes. Primero, el Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, fue sepultado.
y resucitó dentro de los muertos al tercer día, dice conforme a las Escrituras. Usted debe creer lo que la Biblia dice sobre el pecado, su condición y el plan de Dios para la salvación. Ya que usted es salvo por la palabra de Dios, la Biblia debe ser su guía única e infalible que le enseñará cómo vivir. Veamos el siguiente ejemplo. Casi todos los artículos modernos, diríamos también automóviles, lavadoras automáticas, televisores, hornos microondas y etcétera, etcétera, traen un manual de instrucción que indica cómo deben ser operados. Si alguien no se guía por las instrucciones dadas en ese manual, el artículo simplemente pues no va a funcionar. Para el cristiano, la Biblia es el manual de instrucción que Dios nos ha dejado. Dios no llama a ningún cristiano a servirle sin darle instrucciones claras y exactas de cómo debe de vivir en este mundo. Pero para que el creyente funcione bien en su servicio a Dios, debe de basarse en el manual de instrucción de Dios. No estamos hablando de revelaciones, ni estamos hablando de sueños, ni estamos hablando de profetas iluminados, no. Estamos hablando de la palabra de Dios. Es la guía, es la carta magna del reino de los cielos. ¿Cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? Bueno, la palabra de Dios te va a equipar para el servicio, para que usted le pueda ser útil a Dios, para que usted sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice segunda de Timoteo, el capítulo 3, verso 16 al verso 17. Y también quiero que usted lea Efesios, capítulo 6, del verso 10 al 18. La palabra de Dios nos nutre. Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 6, y después el verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 13. Esto se ilustra en la Biblia como el alimento espiritual. O sea, la Biblia es el alimento espiritual de cada cristiano. Usted puede ver el libro de Job, capítulo 23, 12, como también Jeremías, capítulo 15 y el verso 16. Yo diría que es una dieta completa y balanceada que el Señor nos ha dejado para vivir una vida de victoria. Por ejemplo, Primera de Pedro 2:2 dice que la palabra de Dios es leche. El Salmo 119 y 103 y después Proverbios 16:24 y Primera de Samuel 14:29 nos dice que la palabra de Dios es miel. Proverbios 25:11 nos dice que la palabra de Dios es manzana. Lucas capítulo 4:4 nos dice que la palabra de Dios es pan. En Isaías 55 del 10 al 11 y Efesios 5:26 nos dice que la palabra de Dios es agua. En el libro de Hebreos capítulo 5 y verso 14 nos dice que es alimento sólido. En el Salmo 78 verso 24
nos dice que es trigo. O sea, la palabra de Dios lo guarda usted limpio para agradar a nuestro Dios y Salvador. El Salmo 119, 9 al 11, me gustaría que usted lo lea, como también el Evangelio de Juan, capítulo 15 y el verso 3. La pregunta que muchas personas se hacen o me han hecho a mí es, pastor, ¿es completamente confiable la Biblia? Bueno, en la Biblia tenemos la palabra escrita de Dios, sin ningún error. Por eso es totalmente confiable y es la más segura en el mundo. El apóstol Pedro afirmó lo siguiente: tenemos también la palabra profética, o sea, la Biblia, más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Todas las experiencias, emociones y pensamientos del hombre deben ser juzgadas por un estándar infalible o que sea mayor que toda experiencia y emoción y pensamiento, es decir, por la palabra de Dios. Inclusive, el universo fue creado por la palabra de Dios. Nos dice el libro de Génesis 1:3, el Salmo 33:6 y Hebreos 11:3. Nos dice que el universo fue creado por la palabra. Ahora, muchos se preguntan, bueno, pero ¿cómo aprendo de la Biblia? Bueno, el Espíritu Santo de Dios siempre te va a guiar a toda verdad. El libro del Evangelio de San Juan 14:26, como el capítulo 16 del 13 al 15, nos dice que Él lo va a guiar a toda verdad. Dios puede utilizar otros instrumentos para auxiliarle en su aprendizaje de la Biblia, por ejemplo, audiocassettes, predicadores, mensajes de la palabra de Dios y muchas cosas, pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios con la cual se juzga todas las cosas. La Biblia se aprende al comparar las Escrituras con la Escritura. Usted confíe en el Espíritu de Dios para que Él enseñe. En vez de confiar en su propia inteligencia natural, confíe plenamente en Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Pablo dice en el libro de Primera de Corintios 2, del 12 al 14, dice que nosotros los cristianos no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, el irredento, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso dice Primera de Corintios 2, del 12 al 14. Una historia linda, por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios, voy a dar una historia breve. Por ejemplo, tiene un total de 66 libros. Fue escrita por más de 40 autores. Fue escrita durante un periodo de tiempo aproximadamente 1400 años. La Biblia es completamente exacta en cuestión de historia y profecía. En todas las páginas de la Biblia no hay ni una sola contradicción. El que se puede contradecir es usted.
El pasaje central de la Biblia es el Salmo 118:8. La palabra central de este versículo es Jehová y el personaje central es el Señor Jesucristo. Vamos a ver un lindo comentario respecto a la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son determinantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para estar protegido y practíquela para ser santo. Contiene la luz para guiarlo, alimento para sustentarlo y consuelo para alegrarlo. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del guerrero y la carta magna del reino de los cielos. Ahí el paraíso es restaurado, los cielos son abiertos y las puertas del infierno reveladas. Cristo es su gran tema, su diseño nuestro bien y la gloria de Dios su fin. Debe llenar la memoria, controlar la mente y el corazón y guiar a los pies. Léala atentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, un río de placer. Te es dada en la vida y te será abierta en el juicio y será recordada por siempre. Involucra la mayor responsabilidad, recompensa y el mayor trabajo y condena a aquellos que menosprecian su contenido santo. Ahora hay algunas preguntas básicas, como esta: ¿dónde debo empezar a leer la Biblia? Bueno, como recién convertido, enfócate primeramente en aquellos lugares que tratan de la nueva relación con tu Padre Celestial. El Evangelio de Juan, la primera epístola de Juan, el Salmo 119 y el libro de los Proverbios son muy buenos para empezar. El Evangelio de Juan está escrito para que usted crea en el Señor Jesucristo, como dice el libro del Evangelio de San Juan 20:31. La primera epístola de Juan se ha escrito para que usted sepa que ya tiene completa seguridad de su salvación. Primera de Juan 5:13. El Salmo 119 es el capítulo más grande de la Biblia sobre el amor del hombre por la palabra de Dios. Proverbio nos enseña cómo entender, conocer y recibir la palabra de Dios. Proverbios 1, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Qué pasará si en la Biblia encuentro algo que yo no entiendo? Me han preguntado. Bueno, no se sienta molesto por ello. Dios se lo va a revelar a su tiempo cuando usted esté listo. Lo que dice el libro del Evangelio de San Juan 16:12. Asegúrese de practicar lo que se entienda. Dios no le dará más de lo que usted puede recibir. Al poner su práctica, las cosas que vaya aprendiendo, Dios las irá enseñando más y más de su palabra. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias por esta lección 5, Señor, que nos habla acerca de la importancia de tu palabra. Te pido que tu palabra, Señor, sea amada, que la gente pueda amar tu palabra y pueda leerla y atesorarla en su mente y en su corazón, y que esa palabra que cambia la vida,
que transforma, Señor, a la persona, al más vil pecador por medio del Espíritu Santo, sea como una espada de dos filos que penetre los tuétanos y las coyunturas y también el alma. Amén. Mensajes con el doctor Alberto Morales. Se puede comunicar con el doctor Alberto Morales a la siguiente dirección: am201945@gmail.com. Teléfono 506-7167-4876. Apartado postal 228-3100, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, Centroamericano. El doctor Alberto Morales se pone a sus órdenes. Que Dios les bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús.